Buenas noches, queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida. Nuevamente juntos para poder compartir la palabra de Dios. Palabra que ha de traer sobre nuestra vida consuelo, fortaleza, dirección, y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de así poderlo hacer. Cada vez que la palabra de Dios es pronunciada, no vuelve nuevamente vacía, sino que hace el propósito para el cual ésta es soltada. Por supuesto, es dada de parte de Dios para cada uno de nosotros, de manera que podamos estar obteniendo esa respuesta que seguramente en oración hemos presentado delante de Dios. Seguramente necesitamos consuelo, necesitamos fuerza, y el Señor responde. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Lógicamente, a través de su palabra. Por eso también es responsabilidad nuestra escuchar atentamente, y con aquello que oímos después tenemos también la responsabilidad de vivirlo y de ponerlo en práctica. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que para mí es apasionante, y lo fue desde el primer día que lo conocí al Señor. Entender que Dios puede guiar nuestra vida. Quiero hablar en esta noche acerca del gobierno de Dios. A veces nos cuesta, ¿no?, comprender un poquito esta realidad porque consideramos que Él está distante, pero entender que Él está en una función activa, continua en su creación, eso realmente nos llena de paz. Digo paz porque este es el anhelo de cada uno de nosotros. Lógicamente buscamos, ¿no? Tenemos necesidades en distintos aspectos de nuestra vida que queremos que se resuelvan, pero no porque necesariamente esos aspectos se resuelvan, van a aportar sobre nuestra vida la paz que estamos necesitando. Seguramente a nivel natural nos van a traer tranquilidad, pero solamente Dios es el que nos puede dar paz a través de su Hijo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como este mundo la da. La paz que Jesucristo da en nuestro corazón es esa armonía o producto de esa armonía que cada uno de nosotros podemos tener con la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos? Por supuesto, a través de su gobierno. Vamos a ser guiados por Dios a disfrutar continuamente de esta paz como fruto del Espíritu. Ahora bien, la pregunta seguramente es cómo podemos ser guiados por Dios o cómo podemos entrar en este gobierno. Bueno, la idea es que a partir del desarrollo de la palabra de Dios tengamos claridad en este aspecto. Por supuesto que es la voluntad de Dios guiar la vida de cada uno de nosotros, y es mi deseo que juntos podamos aprender acerca de esto. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, de manera que la palabra nos pueda dar un panorama de la acción de Dios en su creación. Y desde aquí vamos a comenzar. Así dice la palabra de Dios: aunque antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dios tiene un programa y tiene un propósito. Un programa que nos permite entender que todo está divinamente establecido. Por supuesto, esto no elude la responsabilidad del hombre. Hay un propósito en el cual somos llamados a participar. Y cuando participamos de este propósito, automáticamente estamos entrando dentro del gobierno de Dios. Podemos ser dirigidos por Él. Y decime si eso no trae paz. Entender que aquel que todo lo tiene en todo, que ha sido creador de todas las cosas, creador de tu vida, es aquel que dicta las leyes del mundo en el que vivimos y que tiene un cuidado continuo, tiene también un propósito, tiene también un plan y te llama a participar de ese plan. Decime si eso no trae realmente paz en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí es importante que aprendamos cómo entrar en este gobierno. También el Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Quiere decir esto que su palabra, que su carácter es seguro. A veces interpretamos a Dios desde nosotros mismos y eso es lo que nos trae cierta inseguridad. Pero de hecho Dios es independiente a nosotros. No siente como nosotros sentimos. No hace como nosotros hoy nos levantamos. Nos levantamos tristes, creemos que Dios está lejos. Nos levantamos activos, creemos que Dios está cerca. Él es independiente y es tan importante que a través de la fe y de la palabra del Señor nosotros aprendamos a considerarlo, aprendamos a entender cómo es Él.
Ahora bien, este Dios que todo lo llena en todo, que tiene un programa y un propósito establecido, nos quiere involucrar dentro de ese gobierno. Fíjate Isaías 43:21. Dice, este pueblo he creado para que mis alabanzas publicara. ¿Qué quiere decir esto? Ahí entendemos cuál es el propósito de Dios. Si cada uno de nosotros preguntamos qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, va mucho más que algo específico. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a glorificarlo. Ahora, por ahí esto nos confunde un poquito. Si nosotros vemos lo que es la gloria del hombre, nos puede confundir entender lo que es glorificar a Dios. El hombre, por supuesto, quiere atraer gloria hacia sí mismo y también se glorifica desde sí mismo. Y tal vez el criterio, visto desde el lado natural, nos parece un poquito escaso. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le digan qué bueno que es, cuán grande que es. En parte, eso es importante. Pero Dios no quiere a través de un sentimiento egoísta atraer así a sus hijos, sino quiere a través del bien preparado para sus hijos, que sus hijos puedan responder desde un reconocimiento. Eso es glorificar a Dios, reconocerlo en todas las cosas. Mirá, la creación es el primer testimonio que habla acerca de que Dios es real. A través de la ciencia podemos explicar un montón de cosas, pero la creación misma nos da el testimonio del poder de Dios. Su Hijo Jesucristo nos da el testimonio de la manera en la que Dios se relaciona con el hombre. Su gracia, su poder, su cuidado, su salvación para cada uno de nosotros. Cuando conocemos a Cristo, cuando realmente nosotros podemos glorificarlo a Él. Cuando entendemos quién es Jesucristo, es cuando realmente nuestro corazón se vuelve a Él en gratitud porque entendemos lo que Él hizo para con nuestra vida. Y a partir de ese momento lo glorificamos a Él, no solamente porque nuestro carácter se va renovando conforme a la imagen de su Hijo, sino también introducidos en el gobierno de Dios, comenzamos a hacer lo que Dios quiere hacer con el hombre. No es el propósito de Dios solamente que vos estés bien, sino que es el plan de Dios, es el gobierno de Dios el que opta para que vos puedas estar en plenitud con Él y desde esa plenitud puedas no vivir una vida para vos mismo, sino ser bendición a todos aquellos que te rodean. Ahora bien, la respuesta que cada uno de nosotros tenemos hacia la propuesta del gobierno de Dios suele ser variada. Sí es algo importante que vos y yo podamos entender que de una manera o de la otra somos participantes de este programa y de esta propuesta de Dios al hombre. ¿De qué manera? Nosotros podemos ser de alguna forma protagonistas indiferentes, protagonistas indirectos, sabiendo que Dios está, pero no entrando en su propósito a través del gobierno. De hecho, cuando Jesús vino a este mundo, había un montón de gentes alrededor y aún los funcionarios, todos, aunque a vos te parezca mentira, cooperaron en ese programa, pero no todos directamente. Sí los discípulos, sí los seguidores, quienes habían aceptado seguirlo, habían aceptado de alguna manera su gobierno sobre la vida de ellos, ellos sí eran protagonistas directos. Pero aquellos que lo mandaron a crucificar, aquellos que lo aplaudían en algún momento y luego blasfemaban en otros momentos, ellos fueron participantes indirectos de los acontecimientos que Dios estaba trazando en ese momento histórico. Hoy no es diferente. Hoy cada uno de nosotros decidimos si vamos a ser participantes indirectos o directos. ¿Cuándo somos indirectos? Cuando somos indiferentes, porque no nos interesa conocerlo, o cuando aún conociéndolos decidimos hacer lo nuestro, hacerlo parecido a lo que Dios quiere, pero a nuestra manera, a nuestra forma. Y cuando somos participantes directos, cuando decimos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Tanto hiciste por mi vida, tanto me diste, que el anhelo más grande de mi ser es responder a aquello para lo cual yo fui creado. Y es de esta manera en la que nosotros lo glorificamos a Él. Vos sabés que en la palabra de Dios nos habla acerca de un rey, ¿no? Nabucodonosor. Y mientras leía un poquito acerca de este tema del gobierno de Dios,
La palabra de Dios me arrojó tanto en cuanto a cómo el hombre busca su propia gloria, cómo el hombre no reconoce a Dios y cómo el Señor lo lleva finalmente a reconocerlo, que realmente llenó mi espíritu. Y quiero compartirlo. Te voy a leer algunos versículos, no quiero contarte toda la historia porque si no se prolongaría mucho. Pero si vos prestás atención, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, versículo 30, dice de la siguiente manera: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Presta atención, con mi fuerza y para gloria de mi majestad. Y el versículo 32 abajo, un poquito abajo de la mitad del versículo para abajo, dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y ahora en el 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Abreviándote un poquito la historia de este rey de alguna manera estaba siendo un participante indirecto. Si bien tenía un rol dentro del programa de Dios, pero no era indiferente hacia Dios, no lo tenía en cuenta, al punto tal que en un momento determinado, aunque Daniel lo advierte a través de un sueño que había recibido, su dureza de corazón no permite admitir que Dios era el que le estaba dando todo a este rey. Y en un momento, en vez de dar gloria a Dios, se da gloria a sí mismo, reclamando que todo eso era producto de su propio esfuerzo. En ese momento, ¿qué ocurre? Lo que se le había dicho en sueño. Automáticamente él se torna como los animales, pierde su razón, comienza a vivir como los indigentes, siendo esto de alguna manera un poquito el emblema, ¿no? Cuando Santiago nos habla de la sabiduría natural, ¿no? Que dice que es terrenal, animal y diabólica, nos habla de cómo es esa sabiduría independiente de Dios, cómo el hombre se mueve cuando pierde ese contacto, cuando no lo tiene a Dios en cuenta. Pero también la historia nos cuenta que en su momento la razón le es devuelta cuando él levanta a los ojos al cielo y él admite que Dios es el dador de todas las cosas. A partir de ese momento, este monarca es restaurado. Pero todo esto nos muestra un poquito de qué manera el hombre, está en el programa de Dios de manera indirecta, a través de una forma indiferente, no teniendo a Dios totalmente en cuenta, o sí teniéndolo en cuenta. Y la palabra también nos da el contraste de este monarca y lo hace a través de un joven, que es José. Cómo este joven desde su más tierna edad recibe de parte de Dios la información a través de un sueño del propósito, sueño que su familia no entendió y por supuesto que cuando este sueño comenzó a cumplirse, comenzó a ser guiado en el gobierno de Dios, este joven tampoco lo entendía. ¿Cómo puede ser que Dios me va a llevar a un lugar y en estos momentos estoy en una cisterna, luego estoy esclavo en Egipto, luego me acusan, luego estoy en una cárcel? Sin embargo, el gobierno de Dios estaba allí presente y cada situación por la que este joven estaba siendo llevado no era ni más ni menos que un tiempo preparatorio para ese momento. Este joven ocuparía un lugar en donde la gloria de Dios sería vista, en donde los monarcas de este mundo se inclinarían y reconocerían que realmente Jehová era Dios. Pero todo no se detiene ahí, porque el plan de Dios no era solamente llevarlo a José a ese lugar, sino que a través de José Dios pudiera ejecutar lo que tenía pensado para con su pueblo. Si vos vas a Génesis 45:5, vas a ver claramente cómo esto está expresado. José dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todo esto desde una óptica natural parecería haber sido, si bien estuvo presente, pero una traición, un desechar a una persona, pero en el gobierno de Dios todo esto estaba siendo preparatorio para un fin muy elevado: preservar al pueblo de Dios.
Hoy vos estás siendo tratado por Dios. Hoy vos que seguramente abrazaste el gobierno de Dios, estás siendo guiado tal vez por caminos que no entendés. Pero todo esto tiene como propósito no solamente que vos disfrutes del bien de Dios, sino que también a través del bien de Dios vos puedas ser bendición a otros. Seguramente la pregunta de muchos es ¿cómo hago para entrar en este gobierno? Conozco al Señor desde hace tiempo o soy cristiano desde la cuna, pero todavía no sé cómo hacer para ser guiado por Dios. Mira, un autor dice que el pasaporte al gobierno de Dios es la cruz. Cuando realmente nosotros entendemos que desde negarnos a nosotros mismos, a partir de ese momento nosotros de alguna manera comenzamos a adquirir el carácter del Cordero. Porque de hecho el espíritu humilde, el espíritu de mansedumbre es el que nos habilita a ser guiados por Dios y aceptar de esta manera el gobierno de Dios a través de nuestra vida. Y es por medio de la cruz. De hecho, cuando Jesús llamó a sus discípulos, fue la cruz lo que le presentó, fue el negarse a sí mismo, el tomar esta cruz y el seguirlo a Él. De esa manera el gobierno de Dios es real para nuestras vidas, no porque no lo sea, sino porque se concreta a través de negarnos a nosotros mismos y poder obedecer a Él. Y esa es la manera en la que Dios nos atrae. Me encanta la historia de Saúl en la manera en la que Dios atrae a este joven campesino para que sea el primer rey de Israel. ¿Sabes de qué manera lo hace? Se le escapan unas burras al padre, unas asnas al padre, y este joven emprende una búsqueda sencilla de dos animales que se le perdieron para poder encontrarse con el propósito de Dios para con su vida. Estas asnas no hacen ni más ni menos que representar esos problemas que son secundarios en nosotros, que nos mueven de nuestra posición de comodidad, que nos hacen emprender un camino en el cual Él nos está esperando. Nos está esperando para anunciar lo que quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, como a este joven el Señor lo estaba esperando. Este joven va a la casa del profeta Samuel. Y Samuel también había sido preparado, porque volvemos de nuevo, estamos hablando del gobierno de Dios. Todavía Saúl no entendía, tenía que ser atraído providencialmente. Pero Samuel era un hombre que sí sabía escuchar a Dios y era un hombre que estaba en el gobierno de Dios. Así como el Señor por medio de dos asnas atrajo al rey Saúl, por medio del Espíritu Santo, le estaba comunicando a Samuel que el próximo rey de Israel estaría allí. Y Samuel, por supuesto, lo estaba esperando. Samuel no hizo ni más ni menos que confirmar a este joven como futuro rey de Israel, confirmarlo en palabra y también confirmarlo en hechos. Cuando nosotros entramos en el gobierno de Dios, aparentemente pareciera que todo está igual, pero todo cambia. Nuestros sentidos espirituales se abren de manera tal que podemos entender lo que está pasando alrededor nuestro. El otro día leí acerca de los discípulos de Emaús, cómo ellos caminaban con Jesús sin entender que Jesús estaba al lado de ellos, pero cómo sus sentidos espirituales en un momento se abrieron para ver lo sobrenatural. El Cristo resucitado estaba caminando con ellos. ¿De qué manera en nuestras vidas nuestros ojos se deben de abrir para poder entender lo que Dios está haciendo, ya empezó a hacer en nuestra vida? Dios te introduce en su gobierno para que el propósito de Dios se cumpla, para que Él pueda ser glorificado en tu vida y a través de tu vida. De la misma manera sencilla en la que Saúl siguió dos bestias de carga y se encontró con el propósito, así también hay situaciones sencillas en tu vida que te están llevando a ese lugar. Como te dije anteriormente, la cruz es el pasaporte al gobierno de Dios, así que no pelees contra esas cosas, aceptalas. Así como Jesús no peleó contra la voluntad del Padre, sino que la aceptó. La manera de que Él aceptaba esa copa era diciendo, Señor, es mi voluntad, es tu voluntad y no la mía. Acepto tu voluntad y no impongo la mía. Es de esa manera que entramos en este propósito, en este gobierno de parte de Él. Génesis 28:15 es muy importante. Fíjate en tu palabra. Aquí el Señor de alguna manera le está mostrando a otro joven con el cual tiene un propósito. Este joven es Jacob. Le está mostrando todo lo que va a hacer en su vida. Le dice, he aquí,
yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vos sabés que yo leía este versículo y no podía ni más ni menos que gozarme en Dios. Qué bueno que pese a que somos a veces cabeza dura, Dios se compromete a no dejarte hasta que realmente Él haga lo que se propuso hacer. Cada vez que hay un corazón bueno, cada vez que hay un corazón dispuesto a entrar en el gobierno de Dios, a hacer lo que Dios te llamó a hacer, Dios se compromete. Dios dice: yo no te voy a dejar hasta que no cumpla con este propósito. La ruta de este hombre de Dios, la ruta de Jacob, fue muy larga hasta volver de nuevo al lugar en el cual Dios había hablado con él y desde el cual Dios le dijo: aquí te voy a traer. Fue una ruta en la que él tuvo que ir siendo cambiado de engañador Jacob a Israel, que quería decir gobernado por Dios. Así también nosotros, ¿cuántas veces tenemos que transitar esta ruta? Que vamos siendo mudados de engañador. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. A veces nuestros criterios, nuestro deseo de bien propio está tan entrecruzado con las cosas que Dios quiere, que nos engañamos a nosotros mismos. A veces nos desviamos del camino, pero Dios se compromete, porque conoce tu corazón, a traerte por el camino del gobierno de Él, para que vos puedas glorificarlo a Él desde todos los aspectos, no solamente desde la imagen de Cristo en tu vida, sino también cumpliendo el plan para el cual Dios te llamó. Finalmente, el apóstol Pablo nos habla de este propósito divino de una manera bien explícita. Efesios 1:6 dice que cada uno de nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo el capítulo 1 de alguna manera hace énfasis en este punto, en el punto de haber sido hechos aceptos en el amado. Y es desde aquí donde cada uno de nosotros cumplimos el propósito de Dios. Es donde nosotros lo glorificamos a Él por su gracia para con nuestra vida. Es donde nosotros nos convertimos en hombres y mujeres agradecidos. Y en esa gratitud no queremos hacer otra cosa más que no sea su voluntad. Entonces Él te dice: para hacer mi voluntad tenés que entrar en mi gobierno. Déjame guiarte, déjame enseñarte, déjame llevarte a ese lugar que yo preparé para tu vida. Porque no solamente en ese lugar vos vas a ser la persona más plena de todas. Muchas personas van a recibir mi bien a través de tu vida. De esa manera, cada uno de nosotros nos convertimos en cooperadores de Dios, por gracia, por agradecimiento a lo que Él ha hecho en nuestra vida. Este anhelo del gobierno de Dios es el que ha de estar presente en la vida de cada hombre y cada mujer. Déjame decirte que no basta con saber lo que Él quiere hacer, no basta con tener un conocimiento. Tal vez vos naciste en el Evangelio, sos, como decimos a veces, de cuna de iglesia, pero todavía no sabés lo que es ser guiado por Dios. Qué importante es que tengas este anhelo, porque Él se quiere encontrar con vos nuevamente para llevarte por el rumbo de su gobierno, para mostrarte aquello que vos desde vos mismo no vas a poder estar viendo. Qué necesaria que es esta disposición en la vida de cada uno de nosotros. Hay un plan para cada uno, un plan que tiene que ver con el bien de Dios para con tu vida, pero también tiene que ver con el bien de Dios para los demás a través de su vida, de tu vida. De esa manera glorificamos a Dios, sabiendo que Él es soberano, que Él tiene un programa establecido, que Él tiene un propósito en ese programa, que es glorificarlo a Él. Y lo glorificamos a Él, accediendo al gobierno de Él para con nuestra vida. Él quiere usar tu vida, Él quiere obrar en tu vida, Él quiere guiar tu vida para aquel plan que de antemano soñó para vos. Que realmente este desafío pueda estar presente en cada uno de nosotros y podamos decirle: Señor, sí, sabemos que tus caminos son diferentes a los míos, sabemos que tu óptica es mucho más amplia que mi óptica, por eso queremos, Señor mío, entrar en tu gobierno. Queremos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, el que nos dirija a ese divino plan, a ese plan en el cual tu paz va a estar presente en nuestras vidas y tu mano
va a poder extenderse a partir nuestro a la vida de tantas personas que lo necesitan. Me gustaría orar por vos en esta noche. Te invito a cerrar tus ojos y queremos, Señor, agradecerte por este tiempo en el cual tú nos has permitido poder oír tu palabra. Queremos, Señor mío, entrar en este gobierno. Queremos, Señor, no vivir por nuestra cuenta, no vivir un poquito sí, un poquito no. Queremos realmente ser guiados por tu Espíritu en cada área de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Queremos pedirte esto sobre la vida de cada uno de aquellos que están escuchando. Queremos pedirte, Señor, que uses nuestra vida por amor a todos aquellos que hoy no te conocen y que necesitan tu palabra de salvación. Queremos glorificarte, Señor mío y Dios mío, a través de nuestra vida. Realmente este es mi deseo, querido amigo, y que podamos glorificar a Dios a través de su gobierno. Entrar en el gobierno de Dios. Te espero el día jueves para poder seguir con el libro de Apocalipsis, que se está poniendo cada vez más interesante, y por supuesto, próximo sábado nos estamos viendo en este mismo tiempo. Dios te bendiga mucho.